Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Una vez más, siendo muy bendecidos y trabajando un nuevo episodio aquí en camino. Y hoy me da mucho gusto invitar y tener aquí en Puebla, porque no es de aquí de Puebla, a mi Venimos de amiga, lejos. sí, viene de un lugar muy, muy lejano, pero con más calor, Ah, sí, con más humedad también, también. y Y con más también tráfico. con más tráfico y también un poco difícil de comprender la ciudad. Sí, también. Pero bueno, ella es Kendi Ocampo, es una gran amiga. Dios me ha permitido conocerla en el servicio, en la iglesia como tal. Y más allá de la distancia geográfica, creo que nos hemos podido desarrollar una gran amistad. Y bueno, antes de darle la palabra, ustedes no saben, pero ya hicimos un primer capítulo Es toda que una anécdota. sí, la anécdota es sencilla de entender. Se grabó, pero no se grabó el audio. Entonces teníamos que hacer una segunda parte. Kendi, gracias por aceptar. No, a ti, amigo, gracias por la invitación y es una excusa también para venir a Puebla nuevamente. Sí, Pero no, está muy bueno este capítulo que vamos a dar también. Creo que cambia el enfoque del primero, entonces pues totalmente. hay que darle. Sí, fue muy gracioso porque después de acá, en aquella ocasión nos fuimos a la iglesia y comentábamos con los chicos, ¿y cómo salió? No preguntes, decíamos, "No, simplemente no preguntes y ya después va a haber oportunidad de que lo veas. Pero bueno, gracias a Dios estamos aquí y Sí. creo que, como bien dice Kendi, el primer capítulo versaba mucho sobre el tema profesional, sobre la parte vocacional y lo que nos llena desde el punto de vista espiritual, ¿no? Pero el día de hoy quisimos darle un vuelta de tuerca igual para que pudiéramos tocar otros matices de lo que somos y mucho tiene que ver como con la identidad, con lo que trabajamos intencionalmente en nuestra persona para sentirnos realizados, ¿no? Bueno, Kendi evidentemente es más joven que yo y vamos a tener puntos de vista diversos, ¿no? Pero comenzando, amiga, con esta conversación, cuando yo te digo a ti la parte de comprender a una persona realizada, como qué es lo que se te viene a la mente. Híjole, yo creo que es una persona que a pesar de sus comienzos, sus caídas y volver a reiniciarse, Sí, se siente como en esa plenitud de, no lo ve como un fallo, o sea, todas sus pérdidas no lo ve como un fallo, sino como un aprendizaje y una persona realizada, yo creo que está en ese concepto para mí de plenitud total, de yo estoy contento con lo que he hecho, aprendí de lo bueno, de lo malo también, entonces creo que eso más allá de éxitos, porque muchos lo pueden entender ujú, así de, una persona realizada, súper famosa, ujú, ujú. exitosa, millonaria, no lo sé, pero es ver esa perspectiva de estar bien contigo mismo y aprender de todo. Sí, claro. Bueno, escuchándote un poco, entonces creo que entraría como en el rubro de una decisión personal, Así ¿no? es. Pero digo, escaparía también al tema de la edad, o sea, una Sí, persona que en cualquier edad, ¿no? sí. Entonces, porque es muy común cuando a lo mejor los chavos más de tu edad, vamos a ponerle un límite como hasta los 24 o 25 años, Ujú. van a entrar a la vida profesional y van a empezar a hacer cosas que la expresión de su círculo cercano es, ya es momento de que te empieces a realizar, Sí, ¿no? Porque es justo en ese salto cuando se empieza a escuchar mucho esto. así ¿Por es. qué consideras que sea? Siento que por los estereotipos marcados de a tus 25 a tus 24 ya tienes que trabajar, ya tienes Ujú, que ser independiente, sí, tener incluso, ya siento que por este tema de redes sociales y todo el algoritmo, o sea, marcan mucho esta pauta de tienes que ser ya exitoso, ¿no? Ya no ajá, puedes depender de muchas cosas, ya tendrías que haber terminado una carrera, incluso con eso siento que hay mucha frustración de, no, ¿cómo vas a empezar una carrera a tus 24 a tus 25 ujú, 26 no? Entonces siento que es mucho por el estereotipo de querer aparentar ok, algo que la misma sociedad te impulsa, ¿no? Pero ujú. ya es justamente lo que comentábamos, decisión propia de voluntad hacia qué rumbo tú estás yendo y hacia qué propósito tú como persona auténtica quieres tener, porque tu propósito no es el mismo de la persona que estás viendo en redes o del que te estás inspirando. Claro, fíjate que a la mayoría de mis alumnos andan como en el rango de tu edad y justo cuando tocábamos en algunos puntos de cuestión de derecho, como la parte de la vocación, la personalidad en el profesional, hablábamos de esto, ¿no? Y algo que yo identificaba también y que ellos compartían
es el impacto de las redes sociales Sí. en ese punto. Y yo soy de la idea de que las redes sociales no siempre han sido, o bueno, no siempre son malas, pero sí han influenciado significativamente en lo que una persona vende, como personalidad, como Ujú. proyección ante los demás. Si tú pudieras medir esa escala de relevancia que tiene en un joven de tu edad, poco menor que tú, que creo que se ve más en los más chicos, ¿no? Sí. El tema de redes sociales y la proyección de lo que quieren llegar a hacer o de lo que están haciendo, ¿qué tanta influencia tiene? Oh, yo creo que demasiada. Yo trabajo en la iglesia con Ujú. adolescentes, con jóvenes, Ok, entonces pues es algo que me da la sí, realidad de ver hasta qué punto pueden influenciar las redes sociales en tu estilo de vida, incluso en cambiar como tu propósito, incluso dentro de tu misma frustración como persona. Y lo hablo también conmigo misma, ¿no? Porque sí hay veces en las que digo de que, híjole, y si voy más atrasada, ¿no? Porque ujú, veo que la mayoría está en otra etapa, está en otro mood, sí, sí, ¿no? sí, De que va más adelantado o yo no estoy disfrutando como ellos, de que estoy muy inclinada hacia cosas de trabajo, de iglesia y demás, pero te das cuenta cuando tú empiezas como a precisamente lo que decías, no hay nada de malo en las redes sociales, pero sí hacer una diferencia, una segmentación de qué puede nutrir tu vida y qué también es una realidad y qué también dentro de redes sociales podría parecer como una máscara, ¿no? Porque sí, no claro. sabemos el contexto de todo. Sí, justamente cuando Kendi y yo veníamos para acá, veníamos comentando, porque hoy estamos grabando en día sábado Sí. y nosotros venimos de nuestro horario matutino de reunión y le venía platicando que uno de sus pastores estaba aquí en la congregación y ese hermano hace años, Kendi, en nuestro movimiento existe una revista llamada Abogado de la Biblia. Okey. Él escribía para Abogado de la Biblia, lo recuerdo muy bien, y él titulaba a su escrito Fuera Máscaras. Y ahí hablaba sobre, te estoy hablando que es una revista como del 2006 quizá. Yo estaba pequeño, pero llegó a mí la revista y él hablaba sobre hacía como toda una historia cultural en México de cómo nosotros como mexicanos siempre buscamos el hecho de tener como una doble personalidad. Sí. La persona que soy cuando estoy en mi círculo cercano y la persona que soy cuando voy a tomarme esta atribución como cuando puedo fingir ser alguien que no soy. Y ahorita que mencionabas esto de tu trabajo con adolescentes y todo eso, creo que es muy común y a lo mejor es menos intencional, que en los adolescentes y jóvenes pequeños, como hasta 21 años quizá, se trabaje inconscientemente sobre el querer vender una personalidad que Así no es, se tiene, sí. ¿no? Esto es muy común, ¿tú lo has notado mucho? Sí, muchísimo. Incluso ellos siento que ya no ven como esta parte del proceso, y igual lo platicábamos hace un ratito, o sea, el inspirarse, pero no ver todo el proceso, inspirarse en un líder, pero no ver todo el proceso de lo que hubo para que ese líder se forjara de Claro, tal carácter, de tal necesidades que ve, de su potencial y demás. sí, Entonces siento que también dentro de la iglesia hay como que esta frustración, a lo mejor no dentro de redes, pero sí por lo mismo que a lo que te segmenta lo que ves, el hecho de que, ay, pues ellos ven a un superlíder que no tiene cargas, que siempre está fuerte, que no tiene debilidades, y creo que algo importante que yo he aprendido dentro del liderazgo tanto juvenil como de adolescentes es ser tú auténtico como líder, o sea, mostrar también tus cicatrices, tus luchas, sí, para que claro. ellos se den cuenta que son personas y que pues son vulnerables, ¿no? Y que todos necesitamos de una ayuda y ser totalmente transparentes, no ser la figura fuerte de no me duele nada, de yo siempre estoy para ustedes, ¿no? O sea, creo que eso también es algo para mí importante que un líder debería reflejar, o sea, el ser muy auténtico también con Ujú. ello. Inclusive también, por ejemplo, en redes sociales, no únicamente existen líderes o figuras de liderazgo cristianas. Sí. Hay figuras de liderazgo que también el poder de las redes se los ha dado, Ujú. etcétera. Pero justamente esos historias de éxito contemporáneo no se han construido de la noche a la mañana, ¿no? Y creo que a lo mejor bueno, en este rango de edad que comentábamos, cuesta ser consciente de que incluso esa figura de liderazgo pasó por un proceso para llegar a hacerlo. Y yo me he dado cuenta mucho, vuelvo a la parte docente,
que muchos estudiantes ven la figura terminada de éxito, por ejemplo, un escritor, alguien que pueden citar, un conferencista, pero difícilmente, o sea, por ejemplo, y eso obviamente los motiva a querer ser Sí, claro. conferencistas, a querer ser escritores, pero por ejemplo, para ser escritor tienes que leer, que tener Ujú. sentido de cultura, etcétera, y muchas veces esto se escapa, y en el mundo cristiano también, ¿no? Vemos, lo más común en los movimientos cristianos son los congresos, ¿no? Sí. Y decimos, ay, este hermano que habló muy fuerte, ¿no? Habló muy bien, me impactó, y yo quiero ser como él, ¿no? Y a lo mejor estamos buscando una oportunidad para en una velada, en alguna ocasión serlo, pero nos olvidamos que el hermano al que admiras o la hermana a la que admiras te está hablando desde su testimonio y que antes de eso tuvo que haber pasado por un proceso para llegar ahí. Sí. Yo creo que también tú lo has notado, ¿no? Hermanos que te inspiran y que tuvieron que pasar por ahí. No sé si tú crees que esto que te comento el no tener como una conciencia general de lo que es el proceso cristiano y de vida, a veces lo pasamos por alto por el hecho de querer nada más el producto final. Sí, yo creo que sí. O sea, es totalmente ver y hacer de que llegue como magia de que, yo quiero ser así como tal persona porque me inspira, pero no estamos dispuestos a veces a pasar todo lo que esa persona Ujú, vivió, ¿no? O sea, la verdad es que eso es como la capacidad de que, okey, lo quieres, entonces tienes que pasar por todo esto, ¿no? Y de igual manera, si no en tu contexto, en tu propósito, pero yo creo que ahora también por cómo se mueve la sociedad, todo lo quieren ujú. instantáneamente. O sea, que llegue de la Sí, noche a la mañana, cuando es capacitarse, tanto de vida espiritual y demás, pero sí es todo, pues, una serie de procesos, no sí. de la noche a la mañana. Hay una expresión, Candy, muy creo que fue más como de los años 2000 y a mí me tocó la colita, que era, la expresión era solo se vive una vez. Ujú. Y y pues tiene cientos de connotaciones, ¿no? No sé si tú lo has escuchado. No, Así como, por ejemplo, el de, ahora que eres joven, ve a fiestas, ve a sí, sí, el sí, otro, porque solo se vive una vez. sí, O si te vas a endeudar, no te preocupes, el dinero vuelve, solo se vive una pero tu vida vez. no. Ajá. Ajá. Y ese tipo de expresiones, ¿no? Y que creo que a lo mejor más que reflejar como este sentido de supervivencia, es como un punto muy irresponsable, ¿no? Hasta cierto punto porque Sí, de que te vas a endeudar, intereses, etcétera. sí. Pero, tú, por ejemplo, cuando escuchas este tipo de expresiones, que también las he visto en algunas ocasiones en el cristianismo, este, o también desde el punto de vista de la realización de vida, desde el punto de vista de tomarte en serio el formarte como persona, si la llegaras a escuchar en esos contextos, ¿qué imaginarías que a lo mejor quien la pronuncia quiere buscar de quien lo está escuchando? Yo creo que precisamente desde el primero, Ajá, la persona que sí, quería reflejar esa frase, yo creo que era hacia más esta parte de no limitarte a lo que tú buscas, ¿no? sí, Y ver si lo que realmente vas a hacer vale totalmente la pena, porque como dirían ahí, solo se vive una vez, vida solo hay una y ajá, demás, pero ver verídicamente de que si va a valer la pena lo que vas a hacer, hazlo con miedo, pero que para ti valga la pena. ok. Y cuando, por ejemplo, escuchas, mencionábamos al inicio la parte de la realización y ahora la quiero vincular con otra palabra que es plenitud. Ujú. ¿Con qué sentimiento o con qué valor eh, pensarías tú que va más de la mano la parte de la plenitud? Es decir, cuando digo sentimiento o valor, me refiero a que para muchos dicen, no, pues para mí una persona plena es una persona feliz, ¿no? Sí. No lo relacionan a algo material. Pero cuando ya hablamos desde tu punto de vista de una persona que ha alcanzado la plenitud o que la está persiguiendo, ¿qué ves por naturaleza en esa persona? Creo que veo o sea, hablando de un sentimiento, yo creo Ajá, que yo podría expresarlo de que en tranquilidad, o ok, sea, en satisfacción con a lo largo de lo que ha vivido y aceptando también como lo que vendrá, ¿no? Porque también hablando futuramente de sueños y claro, propósitos que la persona tenga, creo que lo transmitiría y de mi forma de pensar como alguien que está satisfecho con lo que ha hecho, con procesos y caídas, como lo repito, y también aceptando lo que viene. ok. Entonces, digamos que ese sentido de plenitud
es como, bueno, lo quiero traducir de esta manera, como estar contento con lo que se tiene, pero sin el hambre de querer seguir creciendo, ¿no? O sea, no tanto como dependiendo de que eso sea tu felicidad, Ajá, ¿no? sino dependiendo de lo que tú eres como Ajá, persona, no de lo material, de claro, lo social también, sino de tú como persona que has construido tú ya, poniéndonos más adentro de otros temas, o sea, tú satisfecho contigo, ok. con lo que tú creas, con tu paz interior, o sea, con tu alma, e incluso si hay personas que nos escuchan de alguna religión, pues también en Dios, ¿no? O sea, como que buscar esa plenitud contigo mismo, con Dios y con los propósitos también que la vida va dando. Sí, fíjate que te escucho y justo que hablabas esto de la paz interior, hay un libro muy famoso, bueno, no es muy famoso, pero el autor sí. El autor casi siempre que yo escucho que se le cita por su obra maestra, que es Ujú, El Lobo Estepario de Hermann Hesse, pero él tiene un libro que se llama La Ruta Interior. Y son tres historias de tres personalidades completamente distintas, personas distintas, en las que él como que refleja la búsqueda constante de las personas en buscarle sentido a la vida, okey. pero cómo esas tres personas desde diversos enfoques llegan a sentir esa paz interior. Y creo que hace match con lo que mencionas, porque digamos que la receta para la paz interior es diversa desde distintos enfoques, ¿no? Pero en la persona, en el creyente de cualquier religión, de cualquier tipo de espiritualidad, la encuentra a partir de lo que cree, ¿no? Así Le da es. sentido a su existencia a partir de lo que cree y muchas otras personas que creen más como en los recursos, en etcétera, lo encuentran desde ahí. Partiendo de esto, Kendi, y sabiendo que no es como la misma receta para todos, ¿a ti qué te ha funcionado? Digo, vuelvo a decirlo, eres muy joven, pero a este punto de tu vida y que estás construyendo esta plenitud, ¿qué es lo que más te ayuda a ti para estar cerca de ese objetivo? De mi plenitud, pues yo creo que ha sido mi fe. O sea, la plenitud, yo creo que justamente me gustó mucho lo que mencionaste de encontrar un sentido a tu vida. Siento que ahí cuando tú lo encuentras es cuando ya tienes total plenitud. Y creo que dentro de mí es mi fe y por ende, pues es el ya no frustrarme por lo que no consigo Ok, o por las fallas que a veces tengo, por los éxitos también, claro. ¿no? Sino personalmente en los sueños que Dios va construyendo en mí y en lo que Él quiere hacer por mí, ¿no? O sea, es como dejarme fluir por Él Sí, para que Él pues obre en mi vida y creo que a partir de que yo entendí y le di ese sentido a mi vida, he ido como más con esta constante de plenitud. No digo que he tenido como que esos altibajos de a veces de la ok. frustración que llegan como jóvenes de que, no hombre, ¿y qué tal si ya voy muy atrasado, si estoy haciendo las cosas mal o si empezar de nuevo y demás, ¿no? Pero es como tener tú tu enfoque para cuando llegue eso, volver a qué es lo que tú encuentras dentro de tu alma, dentro de tu interior, qué es lo que le da sentido a tu vida. Ok, y por ejemplo, ya llevándolo a un plano tú también trabajas con jóvenes, yo Ujú, muchos años lo hice, gracias a Dios, y ahorita que estoy en un nivel ya de trabajo con personas adultas, e inclusive dando clases son personas adultas también, te das cuenta que después de todo, el hecho de trabajar en tu persona, en lo que eres, en lo que proyectas, vale porque hay ojos que te están observando, ¿no? Yo me he dado sí, cuenta de eso, sí, gracias a Dios soy consciente de eso, que en muchas ocasiones cuando eras más joven, cuando yo era más joven era muy, pues es que soy yo y así, pero de repente te das cuenta que ahora como maestro, en mi caso, dices, el sí, alumno dice, me gustó su clase y tú dices, no me gustó a mí, pero ves que a ese alumno le gustó y obviamente en tu caso que trabajas con adolescentes y que tienes otros tipos de ministerio, el hecho de proyectarte no está mal dicho porque aunque hablamos desde lo espiritual de Cristo, desde lo espiritual de lo que Dios hace en nuestras vidas, también hablamos de nuestro testimonio y también ujú, nos proyectamos. sí. Pero, ¿qué responsabilidad tiene Kendi en todos los que tenemos la bendición de trabajar con grupos, sea dentro o fuera de la fe, el hecho de estar conscientes de que lo que decimos frente a un grupo impacta la vida de esos grupos para bien o para mal? Sí, yo creo que muchísima. O sea, que es lo que yo decía, para mí un lema siempre de cualquier liderazgo, tanto ministerial dentro de iglesia, Sí, tanto liderazgo fuera, o sea, en objetivos profesionales y demás. Creo que para mí un lema total es ser auténtica, ok, porque muchas veces
tú estás al frente de un grupo y te toman como referencia o como crítica, como muchas Claro, sí, personas como lo tú. quieran ver, pero sí es ser muy congruente con lo que dices, con lo que haces y con lo que reflejas, porque justamente, o sea, el impacto es brutal de lo que tú puedes impactar y a lo mejor tú no ni siquiera te das cuenta, pero pequeñas o grandes acciones lo hacen. Entonces, para mí siempre ha sido como un lema muy auténtico de muéstrate tal cual eres, Okey, porque es lo que mencionabas de la máscara, o sea, sí, si tú usas una máscara en cualquier momento de quebranto, de vulnerabilidad, esa máscara, pues, se va a ir. sí, o sea, el personaje se cae. Sí, Por ejemplo, Kendi, ya una vez que se trabaja intencionalmente de esa manera, ¿cuál crees o cuáles consideras que son los motivos por lo que una persona, independientemente de lo que cree, de lo que es, de lo que tiene, puede llegar a renunciar a un proceso en el que se está construyendo plenitud, pero que de repente llega algo y lo derrumba? ¿Cuáles podrían ser esas situaciones más comunes donde sucede ese bache y la persona suelta? pues, yo creo que cuando tu plenitud o tu objetivo ya no es como hacia ti, hacia Cristo o hacia el propósito que tú en primer encuentro lo tenías, sino cuando ya depende hacia los demás de no de impacto, sino al qué dirán o al siempre justamente lo volvemos a lo de la máscara, a reflejar algo para sorprender, ¿no? Para estar como que siempre en el foco. Siento que es como cuando tú sientes que ya decepcionaste a los que te están viendo, siento que es uno de los factores más frecuentes, que es como de que no, ya lo hice mal, entonces ya todos me van a recordar como este fallo o con lo que hice, con lo que dije. Entonces es como cuando tú pones tu mirada en qué dirán los demás. Ok, fíjate que justo esa parte es algo que me hacía reflexionar hace poco. Se escuchaba un conocido que precisamente pasó por un momento de bache y mientras platicábamos yo veía mucho que él estaba muy enfocado en esa situación. Sí. Y algo que yo le recomendaba le decía, porque como que esta persona me quería dar a entender que estaba arrepentido y que muchas cosas. Y yo le decía, amigo, creo que hay dos personas a las que les interesa que tú estés arrepentido. La primera es a Dios Sí. y la segunda es a ti. Si tú estás arrepentido y si a lo mejor identificas que sí hiciste mal algo, dale vuelta a esa página y ahora preocúpate por reconstruirte. Ujú. ¿Y por qué lo digo? Porque este es un ejemplo, es alguien que no comparte la fe conmigo, pero lo conozco de otros ámbitos. Y cuando tú te das cuenta que un sentido de fracaso te impacta tanto como para bloquear el sentido de superación que traías o de volver a empezar borrón y cuenta nueva, Sí. te obstruye, ¿no? Y creo que eso es muy común. Y lo peor de todo es que te imposibilita a seguir desarrollándote como persona. Y por ejemplo, volviendo a este punto de las personas que te observan, dicen, híjole, pues era un muy buen líder o era un muy buen ejemplo, pero ahorita se cayó. ¿Cómo se podría trabajar intencionalmente en los diferentes ámbitos donde nos movemos, Kendi, para decirle a las personas que esas piedras en el camino que nos vamos encontrando y que son naturales de la existencia, sí les podemos dar la vuelta y que no tendrían que ser un fracaso total para nuestra vida, porque es eso, es una equivocación o es un bache de vida o es un proceso que tenemos que vivir, pero que por supuesto que si nos lo tomamos en serio podemos regresar al Sí. lugar donde estamos. ¿Cómo trabajar con ellos? Pues yo creo que desde tu ejemplo, o sea, el testimonio, desde tú contando de los baches que has tenido, las heridas, las cicatrices, o sea, contando de yo tuve esto, tu testimonio, contar tu Ujú. testimonio como persona, creo que impulsa también a ver a la sociedad, tanto social y de iglesia, a que los fracasos no se queda ahí en un hoyo, sino que esos te pueden impulsar y depende del enfoque que tú le des, ¿no? Te pueden impulsar o te puedes quedar ahí dentro Ujú. o buscar soluciones también, pero creo que hacia hacer esa concientización de que fallas siempre va a haber porque somos humanos y Claro. porque es parte del aprendizaje de crecimiento, de superación. Y dentro de eso, pues aprender también a que un error no define lo que tú eres como persona o tu presente y mucho menos tu futuro, sino que es parte de una enseñanza. Ujú. Y más en contextos donde nos movemos, creo que en eso tenemos como que, no, bueno, quiero pensar que tenemos como el mismo punto de vista, que es
que estamos muy acostumbrados a escuchar la historia de éxito Sí. antes que la del fracaso, ¿no? Ujú. Entonces también hablamos desde que el proceso formativo del líder o de la persona que va a estar frente a grupo tiene que traer en el chip la posibilidad del que va a llegar un momento en el que a lo mejor no lo vas a hacer bien, pero que es momento como pasaba en los videojuegos, ¿no? Como que de repente llegabas a un lugar de descanso y decía, tranquilo, descansa Sí. y continúa, ¿no? ¿Qué tanto nos hacen falta por ejemplo, en tus ámbitos donde te mueves? El estar consciente, Kendi, que no siempre es producir, 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 sino que también en algún punto es, voy a descansar un rato, voy a retomar fuerzas y seguir adelante. Yo creo que es muy importante y yo la aprendí, yo creo que a la mala, pero es un consejo muy, muy importante, yo creo que de todo ámbito, tanto profesional, educativo y de iglesia, sobre todo, porque a veces llega a confundirse eso de que entre más produces, más sagradas a Dios, ¿no? Ujú. Pero no, o sea, también el descansar es una forma de agradarlo a Él. Y te digo que lo aprendí a la mala porque yo creo que hubo un tiempo en el que sí me enfoqué en producir, producir y hacer esto y andar de un lado a otro, pero pues finalmente eres un ente, o sea, no solamente lo que haces se ve reflejado, sino también tu salud tanto emocional como física, porque cuando no descansas, y lo hablo desde mi testimonio, sí te llega a afectar tanto mental, porque ya no estás dando tu 100 en los trabajos que estás realizando, y física, porque pues también somatizas emociones y demás. Entonces creo que es muy importante el descansar y personalmente lo digo, yo ahí en ese tiempo pues tuve que tomar terapia Ujú. para reflejar eso, ¿no? De que no todo se trata de siempre de crear y producir, sino que también el descanso es producción también para seguir dando el 100 de ti. Ok, entonces, fíjate, te escucho y también me hiciste recordar a varios amigos que así en el contexto de la fe, de repente sirven mucho, pero yo los veo y los veo bien Sí, cansados, bien fatigados y luego les toca dar temas sobre la emoción de servir y yo me les quedo viendo con cara se ve que estás muy emocionado, sí, ¿no? Pero es muy común, y lo peor de todo es que yo creo que en el liderazgo específicamente juvenil, no hay siempre quien te aconseje detenerte un poco, ¿no? Y fíjate que en otros espacios platicaba yo con amigos que tú también conoces, que me decían que es muy común en la persona que es muy comprometida con sus proyectos, el llegar a un punto de burnout, ¿no? sí, sí, total. ¿Tú también has conocido casos? Sí, yo puedo decir que ya está a punto Ah, ya, o sea, ya estoy quemada, ya bloqueada, porque finalmente tu mente se bloquea y de tanto producir ya estás cansada, o sea, ya no le encuentras ni siquiera sentido a lo que estás haciendo. ujú. Pero sí, sí he conocido casos, estuve a punto de vivirlo, pero sí, por eso digo que es tan importante el descanso y tener prioridad con eso. Ok. No, sí es muy importante porque yo lo platicaba y lo hablábamos y decíamos, bueno, más que nada cuando en teoría el mensaje que estás transmitiendo es vida, pues se Sí, tiene que ver que eres una persona que está viva, ¿no? Y no tanto por el mensaje que transmite, sino por este sentido que ya hablábamos antes de la coherencia, ¿no? Ahora, viéndolo esto desde un punto de vista, Kendi, pues sí, un camino de vida, un recorrido, de que digamos que no todos tenemos el mismo proceso de llegar a la meta y todo esto, ¿de qué forma, podemos decirle a las personas que ese proceso de camino a la plenitud, al menos tiene áreas o puntos de encuentro que sí son muy necesarios trabajar, que no lo son todo, pero que sí lo son muy importantes, que es desde el ámbito tanto físico, ¿no? Estar bien en lo físico, trabajar en una salud consciente, la parte de la salud emocional, la parte de la salud física, psicológica, y también la espiritual. ¿Cómo decirle a las personas que no basta a lo mejor con que estés sano en una de las cuatro, sino que sí es muy importante que en la medida de tus posibilidades trabajes en una plenitud integral desde estos polos? mm, pues es totalmente importante, o sea, desde mi perspectiva, porque pues eres un ente, o sea, tanto tu testimonio, tu Ujú. espiritualidad y Sí, físico-mental también es algo que se conjuga en total sí, para tú dar tu perspectiva de lo que quieres reflejar, ¿no? Y sí. también de lo que eres, y sobre todo el dichoso
cuídate tú para que tú puedas cuidar de otras personas, para que tú puedas aconsejar a otras personas. Y creo que es muy, muy importante porque no solamente el nutrirte de un área te va a fortalecer, sino que de todas. Cuando estás fortalecida o fortalecido en todas, si en alguna caes, una te va a hacer consciente que algo está mal, que hay que reparar algo. Entonces creo que es muy, muy importante y pues yo creo que es concientizar eso en muchos jóvenes. Ok. ¿Tú cómo trabajas, Kendi? O sea, poniéndote de ejemplo en ese sentido, digamos, ¿qué áreas sí consideras que alimentas constantemente? Y cómo lo haces? O sea, como Ujú. algo que te guste hacer, algo que te guste Yo, realizar. por ejemplo, o sea, creo que lo principal es en aprender a poner limitaciones. También creo que es un área muy importante que Sí, entra dentro de lo mental y de lo físico, el saber escuchar a tu cuerpo y a tu mente decir de que ya estoy muy sobresaturado, o sea, ya hay que pararle, ok, hay que dar una pausa porque también son importantes. Yo creo que esa es como una de ellas, el saber escucharme a mí, a mi cuerpo, a mi mente, porque quieras o no, hay factores que cada persona lo experimenta de diferente índole, ¿no? Ya sea de que, no, pues hay dolor de cabeza o ya me duele el estómago o sí, estoy sí, muy sí. ansioso o demás. Entonces sí, el saber escucharte a ti mismo, también en la parte espiritual, el nutrirme, o sea, yo apartarme, no solamente con ir un día a la iglesia, en nuestro caso, nuestra fe, los sábados a la iglesia, ¿no? Y servir, sino yo tener ese encuentro con Dios en la intimidad de mi hogar, de momentos donde yo vea que son mis espacios. Algo que a mí me gusta hacer es salir a caminar y Ok. conversar con Dios. O sea, sí, a veces luego me ve rara la gente de que, pues quién sabe, ¿no? Luego me pongo audífonos para que no piensen que ando Que vas ahí. hablando sola, ¿no? Ajá. Pero eso la verdad es que es algo que me relaja muchísimo y ser muy transparente con Dios desde la perspectiva de él, aparte de ser un padre, también es amigo, entonces lo veo muy, muy así y darme mis descansos, tanto en hacer algo que me gusta, si me gusta cantar, si me gusta leer, pintar también es algo de lo que me gusta muchísimo y conversar con amigos, salir de viaje también es cuando ya necesito un respiro de todo, hasta Te del aire. desconectas. Sí, 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 me desconecto total y siento que es como, ok, vamos a irnos un fin de semana y volvemos para darle con todo, pero sí, siento que es muy importante y sobre todo el área también psicológica, también es algo que como cristianos a lo mejor no se toca mucho, pero para mí sí es algo muy, muy importante y yo creo que pues aunque no creas que estás mal o que hay algo que resolver, yo creo que siempre hay cosas en la medida de lo que vas viviendo, de sanar. Entonces, creo que te ayuda muchísimo. Yo creo que siempre es a lo mejor si tú sientes que no estás tan mal, a lo mejor buscarla de que una vez al año para ver Ok. y ver una perspectiva de cuánto has progresado, de qué es lo que hay en tu interior y demás. O sea, creo que para mí es algo muy importante y yo creo que pues ahora, gracias a la tecnología y a muchos medios, creo que es un medio alcanzable. Tú, por ejemplo, desde tu experiencia, Kendi, esto que mencionas, yo también estoy contigo, ¿no? De la importancia de ir a terapia, de preocuparte por saber cómo estás, ¿no? Porque creo Sí, que a veces nos quedamos como en la expresión típica de, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Bien. Y ya, sí. ¿no? Y lo mismo haces contigo, ¿no? Y Cuando ese dices, bien tiene muchos significados. ajá, de repente te quedas así y dices, pues, ¿cómo estoy, no? Pues yo digo que bien. Sí. Pero, ta. Las personas que tú conoces, o sea, en tu círculo más cercano, de ese círculo cercano, ¿cuántas personas consideras tú o te han contado que han ido a terapia? Yo creo que muy pocas, Ujú. muy, muy pocas. Es como justamente el decir de estoy bien, o sea, no necesito de nada. Pero te digo, es cuando entras a terapia, yo creo que sí es algo muy valiente y yo lo veo desde la perspectiva de ves tus monstruos o tus propios miedos y te tienes que enfrentar a ellos, ¿no? Algo que a lo mejor lo tenías muy, muy encajado dentro de ti y ocultado, pero pues finalmente eso también te hace crecer como persona y desarrollarte, desarrollar también tu carácter y no porque el psicólogo te diga qué hacer, ¿no? Sino que te hace ver como un espejo, o sea, tú mismo, tus mismos miedos, lo mismo que tú
quieres escuchar de otra persona, pero no es hacia esa parte, sino el escuchar qué es lo que tú piensas en hacer. Entonces, creo que es algo, pues, muy importante, y creo que también dentro de la salud de la fe, creo que es algo que sí lo veo como prioridad, y digo, y a través también de un ministerio que hay dentro de la iglesia, que es Línea de Fe. Entonces, creo que sí se ha reflejado muchísimo cómo los jóvenes sí buscan eso dentro de ellos, el buscar una ayuda, pero a veces no saben cómo pedirlo, o el hecho de decir de que estará bien yo buscar ayuda como cristiano. Entonces sí, considero que sí, todavía hay como tabús en esa área. Ok, bueno, para los que no nos ubican a lo mejor de lo que hablamos de Línea F, Línea F es un proyecto muy reciente aquí en nuestro movimiento que tiene que ver con proporcionarle a los jóvenes, especialmente, la apertura de recibir una consejería muy directa para lo que ellos necesitan, ¿no? Sí, Hay distintos jóvenes también profesionales que se han ofrecido y que, pues si por ejemplo en este caso, digamos, yo estoy necesitado de una terapia, me comunico desde los canales oficiales de Línea de Fe y de la Dirección Juvenil Nacional y ellos me canalizan, ¿no? Pero bueno, me gustaría, Kenny, que les platicaras un poquito más. Digo, tú estás sí, más sí. inmersa en eso. Sí, pues prácticamente es como un proyecto de todo un ente, Ajá, tanto espiritual, porque hay consejería pastoral, consejería, lo que es psicología, sí. y también de lo salud, tanto médica y fisioterapia. Entonces consideramos, digo consideramos porque no nació de mí este Mm, proyecto, sino que pues fue a través de otro amigo que inició todo esto, que a través de las necesidades de los jóvenes él vio ese propósito de crear todo, pues sí, todo este ministerio de ayudar y proporcionar ayuda en la accesibilidad hacia los jóvenes, de que se encuentren en esa crisis de buscar algo, ¿no? De lo que ellos necesiten, dependiendo su vivir y demás. Entonces, pues, ese medio creo es lo que digo que hoy en día es muy accesible, tanto jóvenes de nuestra iglesia, incluso fíjate, han llegado personas de la iglesia que invitan a compañeros de su universidad y me mandan mensaje de que no, pues es que tal compañera está pasando por tal situación, pero no es de la iglesia. O sea, yo tampoco limito ese espacio a solamente de la iglesia, porque sé que finalmente de alguna u otra parte, lo que mencionábamos al principio, es todo un ente, y lo que tú dices se tiene que ver reflejado. Entonces, si nosotros reflejamos una fe de evangelizar, de llevar el evangelio a Cristo, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues creo que esto también podría ser un medio de, no para convertirlo a nuestra fe, pero sí para hacerle saber que Jesús lo escucha a través de estas personas. Y bueno, todo esto se lleva a cabo en línea. Durante cada especialista pues ve, dependiendo de la situación que va pasando, cuántas sesiones tiene de las diferentes áreas, y pues todo es completamente confidencial con profesionistas, la verdad, muy capacitados, muy respetuosos y muy también éticos en todo lo que hacen. Y pues creo que lo mejor que ellos dan es que lo hacen sin honorarios, lo hacen de corazón al servicio a Cristo, a Dios, y pues es totalmente gratuito para las personas que quieran o estén interesadas en buscar esa ayuda, pues está abierto. Sí, fíjate que eso es súper importante porque hace ratito mencionabas, o bueno, mencionábamos cuando hablábamos de liderazgo cristiano, decíamos que en ocasiones viene este burnout y yo en ocasiones platicaba con amigos y les decía que también existe esta dosificación en el evangelio porque yo tuve un pastor que él decía, por ejemplo, pasábamos y este papel lo veía tirado, ¿no? Sí, Y decía, yo valoro mucho cuando ustedes pasan y recogen este papel y lo tiran a la basura. Decía, porque en la iglesia todos son voluntarios menos yo, a mí sí me pagan. Y eso es algo que se me quedó mucho porque creo que lo que él intentaba decir es que en la iglesia se hacen las cosas o sea, o se intentan hacer desde el corazón, porque a diferencia de nuestro empleo y de lo que percibimos trabajando, lo hacemos porque vamos a ser retribuidos monetariamente. así Pero es. aquí buscamos múltiples
pues sí, beneficios que son más espirituales, más esenciales, más de humanitarios con el compañero de fe. Y esto lo menciono también porque justo lo que mencionas de este proyecto, creo que es lo que busca hacer, ¿no? No es que estés con una persona que sea superior a ti cuando te acercas a terapia, sino que es alguien que te puede entender desde lo Sí. que ha estudiado y de lo que ha hecho Dios también por medio de él, desde la fe y su profesión. Fíjate que también cuando contabas, Kendi, que tú caminas y vas hablando sola, yo Ujú. últimamente, y fue gracias a que mi carro se descompuso, Sí. de por sí camino un montón, pero ahorita más, ya opté porque de repente me quedo sin nada y empiezo a hablar igual y de repente empiezo a platicar con Dios. Y es bien chistoso porque no sé si a ti te pasa, pero vas caminando y como que te acuerdas de todo. Sí, Dices, ah, justamente. sí, se me olvidó esto y vas ahí como que platicando con Dios. Y creo que siempre que termino esa conversación, viene un sentido como de ya me desahogué, como Sí. que ya lo saqué y ahora lo que sigue, ¿no? ¿Cómo invitarle a nuestros amigos que nos escuchan? Porque a lo mejor hay quien nos escucha que no va a misa, no va a Ujú. reunión, pero decirles que también por medio de estas experiencias que contamos, ellos también pueden acceder a ese mismo Dios y que ese mismo Dios los va a escuchar de la misma forma en que los escucha en un lugar de reunión. ¿Cómo decírseles eso? Pues yo creo que el no ver a Dios como una religión, sino como una un ser que quiere involucrarse en tu vida, ayudar en tu vida, y no verlo principalmente como una religión y como una persona que te da normas de esto sí, esto no, sino alguien que con el que tú vas descubriendo quién es él, en la forma en la que tú vas siendo totalmente transparente con él, porque a veces pareciera que tenemos que ir con Dios de la manera más limpia posible y perfectos, ¿no? Pero no, o sea, contándole de nuestras caídas, nuestras fallas, nuestros procesos, nuestros pecados y en la medida de lo que tú vas descubriéndolo, es descubriéndolo sin miedo, sino con total libertad de que es alguien que te escucha, que está ahí para ti y que te ama y no poner tu fe, también muy importante si dentro de todo esto empieza como a descubrir esta parte de Dios, de la iglesia, no poner tu fe nunca en las personas, Ujú, porque las personas justo. siempre fallamos, pero Dios es auténtico, ¿no? Y si vamos ahí a la iglesia es porque estamos siendo todos renovados por un Dios y así como él te está amando a ti, también va a amar a la otra persona. Entonces, él no se guía por estereotipos, por raza social, por la economía, además, sino que a ti te ve como alguien importante y valioso, como lo que eres, ¿no? Un ser humano que él creó con un propósito. Entonces, es eso, el ver a Jesús como un amigo, pero también alguien que va a estar para ti siempre a pesar de las caídas, de las derrotas, pero también alguien que quiere caminar contigo. Ok. Justo al inicio de la conversación, Kendi te preguntaba esta expresión social del solo se vive una vez Sí. y esto. Si pudieras dar un mensaje a las personas que nos escuchan desde esta misma expresión, desde el solo se vive una vez, pero ahora dotada desde el trabajo que has hecho tú en conformarte, en buscar esa plenitud y de lo que hemos conversado en esta plática, que yo considero que es muy enriquecedora, ¿cuál sería tu consejo a partir de que vida solo hay una y que hay que aprovecharla, ¿no? ¿Qué les dirías? Pues yo creo que exacto. Vida terrenal sí hay una, pero creo que estarías viviendo, desperdiciando el tiempo, que es lo más valioso en un ser humano, si esa vida no la vives con propósito, con plenitud, y solamente te enfrascas en vivir la vida del otro, o te enfrascas en vivir en el qué dirán, o en la perspectiva de las personas, sino que vida solo hay una, pero para vivirla para tu propósito, para el propósito. Yo hablo mucho de fe porque es lo que yo siento, lo que yo me desarrollo, vivir tu propósito, vivir el propósito que Dios da para ti. Entonces es vivirla al máximo para, personalmente yo podría decir, para glorificar a Dios y dentro de los sueños y planes, no digo que no los tengas, no los hagas, sino que dentro de ello también incluyas
a Dios, ¿no? Y que dentro de todo lo que estés logrando tú encuentres esa felicidad y esa plenitud. Y si tú no la encuentras en eso que estás haciendo, también hay momentos y está la capacidad de decir y retroceder y decir, creo que por este camino no me está llevando hacia la plenitud que yo busco, es momento de retroceder y no está mal, es parte de tu crecimiento y de irte descubriendo también como persona y el propósito que Dios tiene para ti. Bueno, fíjate, Kenny, mientras te escuchaba, igual sumando a lo que les acabas de decir a las Ujú. personas, justamente hay un escritor que dice que este es un mensaje para el creyente, ¿no? Dice, no puedes anhelar vivir una vida futura si no disfrutas la que Así tienes. es, Entonces, cambiando un poco el sentido de la expresión solo se vive una vez, o como se entiende coloquialmente, yo me sumaría a lo que les dices, pero también diciéndoles que tenemos la oportunidad de disfrutar de la vida y Dios no está en contra de eso. así es, El sentido está en que Él quiere que lo hagamos junto con Él. Y si disfrutamos la vida con Cristo, Él nos enseña a hacerla sin riesgos, a disfrutarla sin riesgos, sin lastimar a otras personas y que todo lo que sumemos sea consciente y que sume también a la vida de los que nos rodean, porque eso en pocas palabras es tenerlo a Él presente en nuestra vida diaria. Así que pues creo que la conversación que hemos tenido a lo largo de estos minutos se ha centrado en esto, en que a lo mejor entiendas un poco desde donde te hablamos, que es desde lo que nos conforma, que es haber aceptado a Jesús, pero también desde nuestras diferentes realidades, ¿no? Y decirte que también, así como nosotros te compartimos, seguramente tú tienes muchas historias más en las cuales si haces un análisis personal, encontrarás que nunca has estado solo, sino que Dios ha estado contigo. Así que yo te quiero agradecer mucho, amiga, no, gracias a ti, amigo, por la invitación. Sé que es un proyecto de bendición, no solamente para el creyente, sino para más allá, y que esto está dejando también raíz donde sembrar. Entonces hay que seguirle con este proyecto y apoyándolo. No, te agradezco mucho que nos den el tiempo, y pues a las personas que nos ven yo les digo que créanme que a todos los amigos que invitamos es porque primero que nada son esos, son amigos, ¿no? Y en segunda instancia son personas que no tienen una sola razón para transmitir el nivel de amor que sienten tanto por lo que Dios ha hecho en ellos, como también por lo que saben que puede hacer en ti. Así que, pues yo te agradezco que hayas estado aquí. Hay motivos especiales por los que estás aquí. Bueno, para los que nos ven, ustedes saben que quienes iniciaron este proyecto conmigo, entre ellos está Gadi. Hoy es el cumpleaños de Gadi Ah, y sí. también obedece la presencia de Kendi aquí en la ciudad. Entonces, pues hoy es un día de fiesta, tanto por También el es el descanso que tenemos. aniversario de Línea de Fe. Es el Sí. aniversario de Línea de Fe y se conjunta igual. Mencionábamos hace ratito que su pastor que está aquí nos mencionaba que hoy cumple 80 años, no, hoy cumple 50 años de Ajá. casado. Entonces, hay muchas Sí, hay festividades hoy. mucho. Pero bueno, creo que es un motivo más para que te des cuenta que diariamente hay un motivo para renovar ese amor que puedes sentir y que Sí. nosotros lo sentimos especialmente por lo que Dios hace en nuestra vida. Así que gracias por tu atención, gracias amiga nuevamente. Gracias, amigo, a ti. Y pues aquí vamos a estar, primeramente Dios, después. Les agradezco mucho que disfruten su día y si les gustó este video, es la primera vez que lo digo, denle like y clic en la campanita Compártenlo a la persona que crean que necesite este video. es correcto. Sí, y denos comentarios para mejorar, porque en muchas ocasiones me lo dicen en el pasillo, ¿no? Y está bien, pero Sí, hay muchas personas que veo de aquí a un año y luego me dicen, oye, vi el capítulo de hace un año y es como de, ok, yo ah, digo, si están en sus posibilidades sí. comentarlo, se los vamos a agradecer mucho. Pero bueno, muchas gracias por haber estado aquí, Dios les bendiga, adiós.